seguidor, aprendiz, alumno, son las palabras que definen a un discípulo cristiano. Radio Bea abre el salón de clases y tiene listos los escritorios para que los discípulos se sienten y con su Biblia en mano y su libreta de notas para apuntar, comencemos el programa El Discipulado. Nuestro propósito es aprender de la palabra para que luego usted pueda enseñar a otras personas. Ahora, vámonos con el equipo de producción porque ellos están listos para presentar el Discipulado. Bienvenidos. Nuestro saludo para usted que espera este programa. Hoy tenemos un programa extraordinario dentro de esta etapa de la temporada 2. Tenemos un pequeño repaso que haremos con nuestras hermanas que siempre nos acompañan. Les saludan ellas y entramos al repaso. Muy buena tarde, hermanos. Gracias por acompañarnos acá en el Discipulado. Hermano Carlos, hermana Esther, muy buena tarde. Y si usted tiene un cuaderno, le va a servir bastante en este momento, en su lápiz ahí, su Biblia, para seguir aprendiendo. Hermana Esther. Lápiz y papel. Alerta. Eso. Saludos, hermana Evelyn, hermano Carlos, y un saludo cordial a todos los oyentes. Vamos a comentar algo como una introducción. Después vamos a ir recordando ahí los versículos bases de los programas que hemos estado compartiendo con ustedes. En parte del discipulado, recuerden, es repasar. Cuando estábamos en las épocas de estudiante de primaria, hasta habían unos libros que le llamaban repasandos. Sí. Y el objetivo de esos era como hacer el resumen de todos los trimestres o semestres, y ahí, muy buenos por cierto, allí esos libros. Fíjense que como introducción quiero leerles un pasaje del libro de los Hechos bien interesante. En Hechos capítulo 1, todavía el escritor de Hechos, que fue Lucas, involucra a Jesús. En el capítulo 2 de Hechos ya no está Jesús, sino lo que se busca es el seguidor en sustitución de Judas, que él se había pero eso es parte del capítulo 1. En el capítulo 2 es la venida del Espíritu Santo. Pero en los primeros, déjeme ver, 11 versículos ocupa Lucas a hablar un poquito todavía de Jesús antes de su ascensión. Y hay un versículo bien interesante. Dice, voy a leerles del verso 1, 2 y 3. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Aquí Lucas, que es el escritor y que se está dirigiendo a Teófilo, le está hablando no solo del libro de los Hechos, sino le está hablando del Evangelio de Lucas. Pero viene el verso 3. A quienes también después de haber padecido, y aquí viene lo que quiero destacar, se presentó vivo. ¿Quién se presentó vivo? Jesús. Con muchas pruebas indubitables. ¿Por qué muchas pruebas? Porque no olviden que Jesús murió en una cruz y después resucitó. Para nosotros los lectores de la Biblia eso es una verdad. Pero para los hombres de la época de Jesús eso fue muy difícil de digerirlo. No hasta los discípulos dudaban. ¿Qué dijo Tomás? Si yo no viere sus manos, sus pies y sus heridas, yo no voy a creer. Dudaban de Jesús, de la resurrección de Jesús. Por eso era necesario estas pruebas. Durante la resurrección de Cristo hasta la ascensión, dice que se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días. Es decir, resurrección a su ascensión, 40 días, mes y medio. ¿Qué se estuvo haciendo Jesús en esos 40 días? Número 1, manifestándose por esas pruebas
que para los discípulos eran importantes porque muchos dudaban de la resurrección de Cristo. Pero había algo más importante para Jesús. No solo era que afirmar la fe de sus hijos, sino dice, y hablándoles, escuchen, hablándoles acerca del reino de Dios. En esos 40 días hubo un tema que Jesús repitió y repitió y repitió. ¿Cuál fue ese tema? El reino de Dios. No les habló otro tema, les habló el reino de Dios. A ver, ayúdenme Esther y Evelyn. Imaginémonos que ustedes tienen 40 días para estar con sus seres queridos y después de esos 40 días ustedes salen de viaje y nunca más van a volver a estar con sus familiares. Pregunto, ¿qué harían en esos 40 días? O mejor dicho, ¿qué cosas platicarían ustedes en esos 40 días? A ver. Que no vamos a estar con nuestra familia. Si ya no es última vez que ustedes van a estar con ellos, y prácticamente es una despedida. Uh-huh. ¿Qué temas tocarían ustedes? ¿Qué charlas pondrían sobre la mesa con sus familiares que ya nunca más van a volver a ver? Bueno, yo creo que si hay cosas pendientes, dejarlo todo listo y todo arreglado para que no haya ningún inconveniente cuando uno ya no esté. Uh-huh. Y luego de eso, recordar todos los buenos momentos. Recordar buenos momentos. Uh-huh. ¿Y qué haría Evelyn? Exacto, recordar, instruirles y decirles... ¿Instruirles en qué? Instruirles en papeles que queden pendientes. Pónganse, por ejemplo... un testamento, que sería cosas legales. Exactamente, cosas legales, que quede todo en orden para que después no hayan problemas. Bien, esa es la misma sensación de Jesús. Jesús quería instruirle en cosas legales para que no hubiera problemas, tal cual como ustedes lo definieron, ¿ya? Sí, Jesús también iba a compartir con ellos. De hecho, Juan relata una cenita por ahí, un par de cenas que tuvieron. Pero Lucas le llama mucho la atención que el tema que giró el Señor Jesús en esos 40 días fue el reino de Dios. Entonces, cuando uno va a estudiar las bienaventuranzas son la base del reino de Dios. ¿En qué me baso a decir eso? Tenemos que ir al Evangelio de San Mateo, capítulo número 5, porque ahí arranca Jesús hablándoles de las bienaventuranzas, y que son las más famosas, las más estudiadas, las más vistas, aunque ya nosotros hemos visto que toda la Biblia está llena de bienaventuranzas y que no hay un divorcio entre las del Antiguo Testamento con las del Nuevo Testamento. No hay un divorcio en las bienaventuranzas del Sermón del Monte con las de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque como hemos venido estudiando, todas están en la misma dirección. Por ejemplo, en el capítulo 5 y versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, ¿qué? Es el reino de los cielos. ¿Notan ustedes que la primera bienaventuranza conecta con el reino de Dios? Entonces, ¿cuál era la intención del Señor, tanto en el libro de los Hechos como en el Evangelio de Mateo, de enseñar de las bienaventuranzas? Pues lo que ya hemos compartido por ¿cuántos programas? 11 programas a lo largo de esta segunda temporada. Miren pues, el Señor Dios nos ha dejado algo que nosotros llamamos principios del reino de Dios. Eso está en su palabra.
Esos principios de Dios nos lo ha dejado para que nos rijamos en ese estilo de vida. Un estilo de vida cuyo resultado será que nosotros disfrutemos de la vida. El disfrutar de la vida de un cristiano evangélico es muy distinto al disfrutar de la vida de una persona que no conoce a Cristo o que no ha hecho a Cristo como su Señor y Salvador. El mundo tiene sus formas de hacer feliz a una persona y Dios tiene sus formas de hacer feliz a una persona. El mundo puede llegar a ser feliz a una persona, no completamente. Normalmente el mundo solo hace feliz a una persona por un momento. Y de ahí, cuando pasa el efecto de esa emoción, cuando pasa el efecto de ese impulso, cuando pasa el efecto de esa sustancia, cuando pasa el efecto de ese momento, todo regresa a como estaba. Si nos agarró tristes y disfrutamos de una hora de baile, de parranda, y pasó eso, el resultado es que al final estamos igual que tristes o peor que tristes, ¿verdad? Pero con Dios no es así. Cuando uno se conecta con el reino de Dios, el reino de Dios tiene esa búsqueda de felicidad para el ser humano. Y entonces cuando uno se conecta con eso, uno ya no vuelve a ser el mismo. ¿Ya? Y entonces cada bienaventuranza nos muestra la forma de ser feliz. ¿Quiere usted ser feliz? Conéctese con las diferentes ideas que a lo largo de la Biblia nos comparte, nos revela, nos muestra. Y viviendo, practicando esos principios, nosotros vamos a llegar a ser feliz. Por ejemplo, y aquí viene el repaso. Vamos a la primera bienaventuranza, a ver si Evelyn, y nos vamos pues con Esther con la segunda, y así hasta que lleguemos a unos 3-4 puntos aquí. Primera bienaventuranza que estudiamos en la segunda temporada, ¿cuál fue, Evelyn? La que encontramos en Santiago 1:12. A ver, ahí pónganle atención porque ahí hay una forma o ahí hay un motivo para ser feliz. Escuchen. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Eso dice Dios que nos va a hacer feliz. Feliz es aquel que soporta la tentación. Qué increíble, ¿verdad? Mientras el mundo piensa que la tentación en sí, el disfrutar de algo prohibido, nos va a hacer feliz, Dios nos dice, cuando tú resistes, soportas la tentación, eso va a producir felicidad. Entonces, eso ya lo vimos. Usted puede ir a nuestras redes sociales y usted va a encontrar cómo estudiamos con nuestras hermanas acá ese pasaje de Santiago capítulo 1. Versículo 12. Y ahí lo expusimos con palabras en el griego, en el hebreo, y hicimos una exégesis, pero en resumen, ese punto es bien importante. ¿Cómo voy a pensar, humanamente hablando, que si soporto algo, si soporto una prueba, una tentación, voy a ser feliz? Humanamente eso no tiene sentido. Pero cuando yo me conecto con Dios, en una relación con Dios, y vivo esa realidad de que cuando algo me está provocando, algo me está incitando a no honrar a Dios, pero lo resisto, al final de esa resistencia, lo único que voy a traer es un bienestar para mi vida, y eso me va a dar algo que ni el licor, ni las parrandas, ni las fiestas, ni las drogas, ni un buen sueldo, ni un buen trabajo, ni los viajes, todo lo que usted pueda poner, se lo va a dar. Esto garantiza felicidad para el cristiano. Ahí le dejamos la invitación para que usted vaya, programa número 1,
de esta segunda temporada. Hay otra escritura, segundo programa, Esther. Salmos 1:1. Escuche. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahí está. Aquí viene otra otra invitación a experimentar la felicidad. Feliz es aquel que selecciona sus amistades. Feliz es aquel que tiene buenas y correctas relaciones con personas. Es increíble, pero a veces ni a eso aspiramos. Nos equivocamos de personas para relacionarlos. Hermanos, no a cualquiera le debemos de decir amigo. Porque no vaya a ser que al que le decimos amigo son las cualidades que, si me vuelves a repetir, Esther, son 3. Sí, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. A veces un amigo es el que a veces le decimos amigo, es el que te aconseja mal. Ujú. ¿Quién más? Ni estuvo en camino de pecadores. Es aquel que en vez de alejarte del pecado, te está incitando, te está invitando a pecar. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es aquel que se burla. Un escarnecedor es un burlador, es aquel que hace mofa de los principios de Dios. ¿Conocen a personas así? Sí. Ojalá que no sean tus amigos. Porque si no, ese será factor a que no seas feliz. Porque ellos te llevarán a todo eso que el Salmo 1 y 2 nos está registrando, y entonces eso provocará que a tu vida no llegue esa bendición, como es otra forma de entender la bienaventuranza. Entonces, ¿se dan cuenta? Programa número 2, usted también puede buscarlo en nuestras redes sociales. Ahí también hemos colocado este programa de casi hora 15, hora 30 minutos para que usted desglose con nosotros esta idea de que eso de seleccionar bien a nuestras amistades nos hace felices, dice el Señor. Programa 3. Apocalipsis 1:3. Damos un salto del Antiguo al Nuevo Testamento y dice: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esta bienaventuranza está vinculada con un libro. El libro al cual nosotros le llamamos la palabra de Dios. ¿Quién iba a pensar que un libro tenga que ver con nuestra bendición, con nuestra felicidad, con nuestra dicha? Y sí, el libro al cual nosotros le llamamos Biblia tiene mucho que ver con nuestra felicidad. Y hay 3 acciones ahí que tienen que hacer para aquellos que quieren ser felices. Número 1, leer. Entre paréntesis, ¿ya leyó su Biblia? ¿Está leyendo su Biblia? Ay, hermano. Bueno, no olvide que de ahí depende su dicha. ¿Qué otra cosa? Oír. Pues si está oyendo hoy el discipulado, pues ahí va. Qué bueno, le felicito. Pero no es suficiente leer, oír, sino hay que guardar las cosas en ella escritas. Bueno. ¿Se da cuenta, hermano? Cuando uno se conecta con la Biblia, se está conectando con la bendición, se está conectando con la felicidad, se está conectando con la dicha. Quiero animarle entonces a que considere estas formas que son el reino de Dios. Esos 40 días que leímos que Jesús le estuvo repitiéndole a sus 12. Muchachos, no olviden, cuiden sus relaciones con quienes ustedes están teniendo. Muchachos, cuídense de las tentaciones, resístenlas. Muchachos, lean su Biblia, escuchen la palabra. Todo eso nos garantiza felicidad. Vamos al 4º programa. Proverbios 29:18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Ahí está. Esta es una continuación
de lo que pues ya hablamos en el anterior. Pero aquí estamos hablando de el beneficio de que un conglomerado se conecte con la palabra de Dios. No es lo mismo que usted lea la Biblia, oiga la Biblia o un mensaje y la guarde, a que toda su familia lo haga. Porque dice la bienaventuranza que el pueblo que no tiene profecía o el pueblo sin visión se descarrila. Ese es el resultado cuando nosotros como conjunto, como grupo, cada quien va por su lado. Realmente eso no suma a la felicidad de una persona. La voluntad de Dios es que usted esté contento, usted esté en paz, pero también esté contenta su familia. Y qué mejor que lo que provoque esa unidad, esa armonía, sea la palabra de Dios. Ese fue nuestro cuarto, ¿sí, verdad? Cuarto episodio de esta temporada número 2. Le voy a invitar a escuchar allí unos anuncios que tenemos, unas invitaciones que tenemos, y al regresar vamos a ir a la parte final de este pequeño repaso que hoy quisimos dar en este episodio. Retornamos al discipulado. Vamos a continuar en estos últimos 10-15 minutos que tenemos para hacer otro pequeño repaso. Les leo una escritura más de Jesús y las bienaventuranzas. Por ejemplo, en Mateo capítulo número 4, en el verso número 12, el título de este bloque dice: Jesús principia su ministerio. Dice que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, regresó a Galilea. Y bueno, ahí da a conocer las ciudades donde él pasó, y ahí conoció a personas que son sus discípulos, y damos un salto al verso 17. Escuche: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, escuchen cuál era el mensaje de Jesús: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es un pasaje clave que nos hace constar que en Jesús solo había un enfoque a su enseñanza y a su predicación, y era el reino de los cielos. O sea, así inicia Jesús con ese mensaje, y en Hechos, capítulo número 1, cierra su mensaje con el reino de los cielos. Y si alguien nos preguntara, ¿y en qué consistía el mensaje del reino de los cielos? Pues eso que estamos hablando, las bienaventuranzas, lo que uno tenía que hacer para ser feliz, para ser bendecido. Claro está, ese mensaje choca contra la idea humanista, choca contra la idea materialista, choca contra muchas filosofías, porque es un mensaje raro en relación a las propuestas de otras corrientes. Pero nosotros, los cristianos evangélicos, creemos que la palabra de Dios no miente, y por ejemplo, cuando nosotros decidimos leer, oír y guardar su palabra, seremos felices. Cuando nosotros decidimos seleccionar bien nuestras amistades, seremos felices. Cuando nosotros decidimos vivir en la palabra, no solo individualmente, sino en comunidad, que los demás que conviven conmigo nos conectemos con la palabra, seremos felices. Que todas esas propuestas que nos hace la Biblia de las bienaventuranzas, lo único que nos quiere llevar es a la dicha y a la bendición. Vamos entonces a ir a los últimos pasajes que hemos estudiado durante esta segunda temporada. ¿Dónde me quedé? En el quinto programa. Vamos entonces. Romanos capítulo 14, versículo 22. ¿Tienes tú fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Muy bien.
una de las bienaventuranzas muy bonitas. Todas son bonitas, pero pues en lo personal me gusta esta, porque esta bienaventuranza nos enseña a tener buena conciencia. Primero para con uno mismo. La tendencia de nosotros es condenarnos a nosotros mismos. ¿Ya? Si nosotros no aprendemos a valorarnos a nosotros mismos, muy difícil es que nos conectemos con el valor que las otras personas a nuestro alrededor. Uno de los efectos de por qué nosotros vivimos rechazando a las personas, porque nosotros nos rechazamos a sí mismos. Entonces Pablo, en todo ese capítulo, viene hablando de estar peleando por la comida, de estar peleando por las fiestas, ¿ya? Que en un grupo de personas siempre hay gente madura y siempre hay gente inmadura, ¿ya? Y que el maduro debería ayudar al inmaduro, pero que dejemos de estar peleando. Y entonces llega un momento donde Pablo dice, para llegar a ese punto, lo primero es, déjate tú mismo estarte condenando a ti mismo. Porque eso es un tropiezo para conectarte con la bendición de Dios. Y esta bienaventuranza entonces nos dice que aquel que aprende primero a discernir qué es lo correcto y lo incorrecto, ¿ya? Y el ejemplo que dábamos, y yo tengo aquí bien en claro eso, porque este tema lo tuvimos, por alguna razón lo tuvimos que dar solo. Recuerdo bien que hablé sobre, por ejemplo, a veces nosotros nos ponemos en problemas con aquello de, ¿será correcto comer esto? ¿Será correcto ponerme esto? ¿Vestirme así? Ese es uno de los grandes dilemas que muchos de nosotros vivimos y que a veces nos incomoda. Entonces Pablo nos sugiere, para llegar a ese punto, primero aprende a conocer el corazón de Dios. Después que ya los llegas a conocer, entonces haz lo que tú crees que es agradable a Dios. Y si lo estás haciendo, entonces ya no tienes necesidad por qué estarte condenando, aunque otras personas te estén diciendo lo contrario, pero tú ya lo analizaste, tú ya lo discerniste en la palabra, entonces vas a llegar a que tú no vas a autocondenarte, no vas a estar sintiéndote mal porque comiste ahí algo que para otros no es correcto comer, o hiciste otro tipo de prácticas que para otros practicar eso es malo, ¿ya? Y entonces Pablo dice, qué feliz es aquella persona que aprende a no vivir en esa cuestión de estar ni autocondenándose, ni dejar que otras personas lo estén señalando a uno, y entonces uno se queda así todo, se siente mal, ¿verdad? Entonces Pablo tiene sentido cuando dice, qué feliz es aquel que no cae en esa trampa. Entonces se dan cuenta, ahí hay otra forma de cómo uno puede disfrutar de la vida en Cristo. Vamos a la siguiente. La siguiente es Salmo 144:15. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Ah, qué bonita esta bienaventuranza. Aquí nos habla de quién es Dios, quién es nuestro Dios. Y eso me recuerda una declaración que hizo Jesús, precisamente en el contexto de las bienaventuranzas. Jesús tuvo que tocar, por ejemplo, una temática del dinero. Y Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores, porque va a amar a uno y a rechazar a otro. Eso, estar entre dos aguas, es lo peor que puede existir, ¿ya? Entonces uno tiene que ser definido. Pero Jesús fue más profundo todavía y dijo, o amas a Dios o amas a las riquezas. Le puso nombre propio, no dijo o amas al diablo, no dijo o amas al mundo, dijo o amas al dinero. Y entonces Jesús le da en cierto sentido el valor al dinero en el aspecto de que ese es un gran tropiezo para muchos
para acercarse a Dios. Y esa es una realidad. ¿Ya? ¿Cuánta gente no vive afanada por lo material que deja de buscar de Dios? No sirve porque no le queda tiempo, porque está afanada por el trabajo. Y así muchos ejemplos. Escuchen ese programa del Salmo, ¿qué es? 144:15. Ahí está, no se lo pierdan. Episodio 6 creo que es. Pero al final concluimos. Qué dicha, qué bendición es cuando uno, en vez de servir al dinero, de servirle a Mamón, que es el Dios del dinero, uno toma una decisión por servir a Dios. Así que si usted le sirve a Dios y muchos le han señalado que es un fanático, que ustedes le lavaron la cabeza, que usted no tiene nada que hacer, por eso solo en la iglesia se mantiene y solo sirve. ¿Cuántos comentarios dejamos? No, usted es un bienaventurado, una bienaventurada. Usted es feliz haciendo eso. No lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Por qué? Porque es feliz aquel cuyo Dios es el Señor. Ahí podemos concluir en términos muy generales. Vamos a la siguiente bienaventuranza. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y dijimos, recuerdo bien, que esta bienaventuranza de Jesús muchas veces la hemos enfocado en la pobreza, en la falta de recursos materiales. Y jamás Jesús habló de eso. Jesús habló del pobre de espíritu. ¿Qué significa eso? Bueno, es necesario entender el otro lado, que sería, un pobre siempre es un necesitado. Y un necesitado siempre anda pidiendo y siempre anda buscando. ¿Ya? Y así es el necesitado espiritual. Un necesitado espiritual nunca está satisfecho. Siempre tiene sed, siempre tiene hambre. Es un poco irónico porque en cuanto a términos materiales, pues uno sí puede salir de la pobreza, de recursos. Pero espiritualmente ojalá que nunca salgamos de la pobreza, porque siempre deberíamos de comportarnos como necesitados. Y Jesús dice, qué feliz es aquel que nunca se siente satisfecho espiritualmente. Qué feliz aquel que siempre necesita de Dios, porque siempre lo va a buscar. Pero qué desdicha es cuando uno dice, yo ya no necesito de que me enseñen, yo ya no necesito de ir a la iglesia. ¿Han escuchado eso? Sí, ¿Ya? Ya lo sé todo. ¿Sí? Etcétera, etcétera. Pero aquí está esta bienaventuranza que usted la puede buscar en el episodio número 7. Vamos a las últimas dos y con esto cerramos nuestro repaso. Lucas 12:37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Repíteme la frase de la bienaventuranza. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Ahí está. Aquí ya no sube de exigencia esta bienaventuranza, porque uno en la vida va adquiriendo responsabilidades, compromisos, ¿cierto? ¿Ya? Uno no está como empezó. Si está como empezó, entonces no estamos, ¿verdad? Nunca hemos estado. Usted empezó una vida con Cristo. Lleva una semana, ya debió haber habido un destello de cambio. No digamos si ya tiene meses, no digamos si lleva años, ya tuvo que haber una diferencia. Entonces la bienaventuranza nos habla de fidelidad. Ese es un valor que en el mundo cada vez es menor, ¿verdad? Hay más infieles que fieles. Pero en el reino, una de las bases de seguir a Cristo es la fidelidad. Y aquel que es fiel es feliz.
En términos simples, de eso trata esta bienaventuranza. Es aquel siervo que siempre está haciendo lo que le toca que hacer. No importa que esté el Señor y se ha ido de viaje, siempre va a estar haciendo lo que le toca que hacer. Qué fiel es. Y no digamos, pues, cuando está el Señor ahí y el jefe está ahí está haciéndolo. Fidelidad. Entonces, ese es un valor que necesitamos los cristianos evangélicos seguir trabajando, porque eso es parte de nuestra dicha. Eso nos va a traer bienestar, felicidad, nos va a hacer muy dichosos. Vamos con la noveno episodio y con esto cerramos. Salmos 89:15. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Muy bien, este es otro bonita bienaventuranza, que pasaje de Salmo 89:15, episodio número 9 de nuestra segunda temporada. Ya usted lo escuchó, qué feliz es aquel que aprende a agradar a Dios, ¿ya? Para poder saber aclamar a Dios, necesitamos saber qué le gusta a Dios, ¿ya? Si usted quiere agradar a alguien, si usted quiere, por ejemplo, sorprender a su pareja, usted que es casado, debe de saber que le gusta a su pareja. Por ejemplo, si usted sabe que a su pareja le encantan los chocolates, usted no le va a llevar un dulce de café o ácido o agridulce. No, ¿verdad? Usted sabe, a este le encantan los chocolates. Y usted, por agradarlo, va a buscarlo. ¿Qué cree que va a pasar cuando le entregue a su esposo o su esposa? Mira, te compré esto. ¿Cómo va a quedar usted? Lo van a llenar de cariño y de abrazos y gracias, etcétera. Porque usted va a ver a su pareja satisfecha porque le agradó. Así sucede con el pueblo del Señor. Cuando decide adorarle, le adora buscando agradarle a Él, no agradarse a uno. ¿Se recuerdan? Y eso lo hablamos, que hoy en día tristemente la iglesia está cayendo en una comodidad en su adoración. Buscamos adorar a Dios con lo que nos gusta y no con lo que a Él le gusta. Pero dice el Salmo, qué dichoso es aquel pueblo que aprende a conocer a su Dios y lo conoce de tal manera que sabe hacer la diferencia entre lo que le agrada y no le desagrada, y entonces su alabanza gira alrededor a lo que le agrada. Entonces va a encontrar el gozo del Señor en esa acción de adoración. Así que necesitamos conocer al Señor, agradarle al Señor, y eso va a traer felicidad. Nos quedaron pendientes, ¿cuántos? 2. 2 episodios. En una futura oportunidad, con los que vengan, vamos a dar un repaso. Quiero cerrar, pues siempre animándoles a ustedes a escuchar el discipulado los días viernes a las 2:30 de la tarde. Allí estamos siempre. En algunas ocasiones pues tenemos programas especiales como el que escuchó hoy, y también no olvide que ya está colocada toda la primera temporada que hicimos el tema Las Preguntas de Jesús en nuestras redes sociales, y ya semanalmente subimos las bienaventuranzas que ya hemos comentado. Gracias, hermanitas, amadas, colaboradoras. Siempre nos bendice su ayuda, y si Dios nos lo permite, estaremos en el siguiente episodio del Discipulado segunda temporada. Bendiciones. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Bea.